Pequeños ejemplos pertenecieron al ámbito literario. Leonard Cohen fue escritor, pero bueno, su vocación más conocida, la de Leonard Cohen, fue la de cantante músico en Canadá y sobre todo en la cultura anglosajona. Antes de hablar de los artistas, voy a definir el término de la música folk estadounidense, que es un género diverso que comprende las expresiones musicales arraigadas en las tradiciones orales de comunidades estatales y regionales. Su desarrollo incluye influencias de la música tradicional, el blues, el rock y el folk de otros países. A menudo se caracteriza por la voz de los artistas, guitarras acústicas, canciones con letras significativas y es un estilo de canto más directo. Claro, la música folk estadounidense al final lo que te comprende son las expresiones musicales arraigadas que se encuentran en las tradiciones orales de las propias comunidades estatales o regionales. De ahí que su desarrollo incluye influencias en otro tipo de géneros musicales, entre ellos el blues, el rock, el folk de otros países. ¿Y qué es lo que destaca de la música folk? No solo en Estados Unidos, pues la voz de los artistas, la guitarra acústica, canciones que tengan significado y un estilo de canto más directo. Es decir, es como casi una expresión de musical de esas comunidades estatales, regiones. Es decir, es casi un estilo de intentar expresar lo que vive el propio artista o músico en ese ámbito musical que es la música folk. Francis Biele Griffin fue poeta francés de origen estadounidense, compuso poemas simbolistas en verso libre, amigo de Henri Renier y de Jules Laforgue, fue colaborador de la Revue Independante, donde publicó sus traducciones de escritores como Walt Whitman o Swinburne, compuso poemarios y también poemas dramáticos inspirados en antiguas leyendas germánicas o tradiciones de la Grecia antigua. Y una de las obras importantes es Recogida de Abril de 1886, que fue elogiada por otros escritores franceses, como fue Stéphane Mallarmé y Paul Verlaine, y fue uno de los escritores más importantes de la cultura francesa y occidental, donde dejó huella más que importante. Rachel Lindsay fue poeta estadounidense cuya obra influyó en la poesía de su país, dotándola de nuevos ritmos orales y musicales y popularizándola a través de lecturas públicas. Pasó 3 años en el colegio de Irán, en Ohio, y posteriormente estudió arte en Chicago y en la ciudad de Nueva York. Comenzó a recitar públicamente sus poemas muy temprano, durante sus viajes por el país, a la manera de un trovador. Y una de las obras es The Congo and Other Poems de 1914. Rachel Design lo que llevó a cabo es una de las poesías más importantes de su país porque lo llevó a cabo a través de los ritmos orales, musicales, la popularizó sobre todo a través de las lecturas públicas. Estuvo estudiando en verdad en el colegio de Irán en Ohio y luego a partir de ahí se dedicó al estudio del arte en Chicago, también en Nueva York. Y luego, bueno, se convirtió en un artista casi trovador de la edad contemporánea, donde ahí comenzó, bueno, pues a publicar, a recitar todos los poemas, como si fuera un trovador medieval, un hombre muy importante en la cultura anglosajona y sobre todo estadounidense del periodo contemporáneo. Leonard Cohen fue escritor, compositor y cantante canadiense, es decir, por lo que se conoce a Leonard Cohen es más como artista musical. Él empezó pues muy joven, a la edad de 20 años o incluso antes, a escribir poemas ya desde muy joven. Considerado una figura fundamental del folk estadounidense, en los 60 y 70, sus canciones que destacaron particularmente por la fuerza y la calidad literaria de sus letras, reforzadas por expresivas melodías, influyeron en la mayoría de los escritores contemporáneos. Y él, como comenzó en el ámbito de la literatura, una de las obras de su juego favorito de 1963. También hay que decir que Leonard Cohen admiró a escritores estadounidenses y sobre todo a un poeta de los más importantes de la generación del 27 como fue Lorca. Y bueno, y tantos que están ahí, Vicente Alessandri, Gerardo Diego, Rafael Alberti, Damaso Alonso y otros tantos escritores eh, que dejaron huella en la generación del 27, también incluso Rosa Chacel, una escritora importantísima de la generación del 27 y totalmente olvidada por el mundo literario español. Y bueno, pues Leonard Cohen es que se inspiró primero por el ámbito literario, anglosajón y español, y a partir de ahí su vida
artística fue ya pues, en el ámbito de la música. Arturo Torres Río fue escritor chileno. Fue profesor en las universidades estadounidenses de Texas, California y Columbia. Realizó una obra poética y una extensa obra ensayística. Y una de las obras es la novela hispanoamericana, que perteneció a ese ámbito de la obra ensayística, de 1922. Argentina Díaz Lozano fue novelista y periodista hondureña, cuya obra se vinculó a un romanticismo tardío, nacida en el seno de una familia Bueso Mejía, contrajo matrimonio con Porfirio Díaz Lozano y a partir de ahí adoptó los dos apellidos de su marido. De ahí llame, o se llamase, mejor dicho, Argentina Díaz Lozano al contraer matrimonio con Porfirio Díaz. Y una de las obras es Y tenemos que vivir de 1956. Argentina Díaz Lozano fue una de las escritoras más importantes en el ámbito hispanoamericano y de la cultura literaria y artística femenina que, como sucede en el mundo occidental, y esos cimientos, y esto lo comento yo, siendo historiador, que se dijo que en la Revolución Francesa iba a existir esa igualdad entre hombres y mujeres, 200 años después, sigue habiendo grandes diferencias entre hombres y mujeres por los puestos más importantes en las diferentes empresas, ya sea en el ámbito de las ciencias como en el ámbito de las ciencias sociales. Así que con ello finalizo. Comentar que soy historiador. Si os gusta este vídeo relacionado con la cultura y un ejemplo musical, darle a like, suscribiros, comentar. Pito que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.